Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todo animal salvaje de la tierra, y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenando la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. ¿Qué implicación tiene que ver respecto a la antropología desde la perspectiva bíblica en cuanto a que el hombre es la corona y la imagen y semejanza de Dios? Tiene muchas implicaciones, amados hermanos. Hoy en día, si usted nota, es muy lamentable hechos que se discuten, que hoy en día se esté discutiendo sobre la muerte de un ser humano, cómo con eso se sopesa y cómo se tergiversa bajo un mundo de una falsa cortina de una supuesta humanidad, cómo hoy en día se está propagando esta idea del aborto. Y a pesar de que muchos quieren tener un matiz romántico de este tema, vemos que cada día se pisotea esta dignidad humana, porque así como las mujeres, y no estamos siendo de nada machistas, así como las mujeres exigen de que las mujeres tienen el derecho de que, y es una falsa, porque si usted se ve a nivel profesional, hay muchas más mujeres que hombres, o sea, a nivel laboral hay muchas más mujeres que hombres, y no hay una limitante de que a la mujer se le disminuya o se le baje de categoría, porque hoy en día ustedes ven a las universidades y las matrículas están ocupadas por mujeres. O sea, el punto no está ahí, el punto está en que con esa falsa cortina de humo que han puesto de que la mujer debe de superarse, que la mujer... Entonces yo digo, y mi pregunta es, esa mujer que está en el vientre de una mujer, ¿no es acaso una mujer? ¿No es acaso una vida? Cuando el cigoto a las 8 semanas toma ya forma de vida, cuando ya ese cigoto ya es correctamente un ser humano con todas las características de su célula, entonces eso que está ahí adentro de la mujer no es una mujer. Entonces la pelea aquí de que el debate de que la dignidad de la mujer, y quiero que me entienda, porque como dijimos, vamos a ver la antropología desde la perspectiva bíblica en cuanto a la semejanza y la imagen de Dios, más que términos teológicos, sino que desde esa perspectiva humana, para que usted vea lo que implica esto de la creación del hombre en cuanto a ese ser humano que aún está en el vientre de una mujer. Cómo se juega hoy en día y se quiere romantizar, por así decirlo. Y mi pregunta, y vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no es acaso una mujer que está ahí en caso de que sea una mujer? Porque obviamente hay dos sexos, hay un hombre, pero no es una mujer. Entonces, ¿dónde están los derechos de esa mujer que se quieren vulnerar? ¿Dónde están? Entonces, la implicación de que el ser humano es creado a la imagen de Dios, y lo veremos también más adelante en una cita que el mismo Moisés nos da en el Pentateuco, cuando habla acerca de la acusación de cómo debemos de tratar al hermano y de cómo debemos de tratar a los seres humanos, siempre hace la misma referencia, y es que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios creó la tierra para su gloria, como bien dice el párrafo 1, y lo vimos más adelante. Y este proveyó al hombre un sustento para que viviese en él. Creó la tierra como su aspecto, como su hogar, como su casa. Y usted dirá, pero hermano Jimmy, usted brincó, pero no habló acerca de lo que es la composición del ser humano. Y eso lo veremos más adelante. Lo veremos en el capítulo 31, específicamente hablar de por qué como doctrina reformada creemos en la dicotomía y no en la triconomía del ser. O sea, que tenemos alma y espíritu, y cuerpo, y eso lo vemos en el libro de Génesis.
En su capítulo 2, cuando dice, nada más un solo versículo, porque eso lo veremos en el estado intermedio, en el capítulo 31, cuando dice el capítulo 2, verso 7, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Pero como dije, ese capítulo lo vamos a ver más adelante, o bueno, más adelante no, ya casi al final, porque el capítulo 31. Veremos sobre la composición y el estado intermedio del ser humano. Pero lo que respeta ahora es sobre la dignidad del ser humano. En la palabra de Dios, en la Biblia, no cabe el machismo. El machismo no cabe en la palabra de Dios. Que usted dirá, pero usted nada más atacó a las mujeres, ¿verdad? Nada más atacó a las mujeres. No, pero es en cuanto a lo del aborto, en cuanto a las implicaciones. Pero el machismo no cabe, la violencia no cabe dentro de la perspectiva bíblica, porque vemos a los demás como semejantes de Dios. El hombre, dice Agustín de Hipona, me gustó este comentario que hace él respecto a Génesis. En ese capítulo dice, el hombre, la creación del hombre se cuenta como la de la luz. Él lo refleja como que el hombre, al igual que la descripción que se hace de la luz, se hace la misma descripción del hombre. Y él dice, es interesante ver cómo la inteligencia existía ya desde el mismo inicio de la vida humana. Dios dotó al hombre con inteligencia. ¿Para qué? Para ser creado con toda su perfección y ser consciente de que existe un creador. Fin de la cita. Y él sigue añadiendo allí en Agustín de Hipona, en cuanto al comentario de Génesis, dice que lo hizo Señor de los peces. Esto se dice para mostrarnos el rasgo de semejanza entre el hombre y Dios, que consiste en un privilegio mismo que eleva por encima de los animales privados de la razón. Así esta semejanza consiste en el don de la razón y la inteligencia, como él bien señala. Pero ¿qué aspectos, si nos vamos a la palabra de Dios, a donde iniciamos la lectura en Génesis capítulo 1, en el versículo 27 específicamente, yo quiero que anclemos allí. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Noten allí. Ahora viene el segundo punto de la dignidad. La dignidad de que hoy en día se ha dicho de que el hombre puede elegir su sexo. Él puede elegir si los niños están siendo bombardeados altamente. Muchos padres me comentan a veces, me dicen, wow, y no crean, no, son las minorías los que hablan de eso. Vemos cómo es un adamiaje ya desde los mismos canales de muñequitos. Yo no sé si usted se ha puesto a ver un canal de infantil cuando se le dice al niño que él puede ser lo que quiera hacer, que él tiene libertad, de que él puede elegir, de que mamá y papá no se pueden meter en esto, de que es una elección, de que lo dejen ser porque él todavía es un niño y que puede elegir. Y es un adamiaje, si usted lo ve en canales como Nickelodeon, Disney, ya esa propaganda de hacer a los niños camuflajear, porque esto es un camuflaje, todo eso va en contra de la dignidad del ser humano. Todo eso va en contra de lo que es la ley divina. El hombre ha querido apartarse de Dios porque es más fácil mitigar la conciencia y neutralizarla para hacerla callar en contra de las verdades y valores bíblicos. Si usted ve todos estos muñequitos, todas estas cosas, ustedes la ven y es increíble cómo le quiere solapadamente, de una manera tan inteligente, camuflajeada, decir a los niños, ya prepararle su mente, pues el niño es una esponja que absorbe. El niño a esa edad, como bien decía Voltaire, y como hay un principio en pediatría que me gusta muchísimo, que dice, entrégame un niño hasta los 5 años y después de él, haz de él lo que tú quieras. O sea, porque la mente del niño es absorbible, la mente del niño absorbe todo. Y como todo este andamiaje está siendo completamente bombardeado a nuestros hijos,
diciéndole que eso es normal, es una cultura normal, de que un hombre se sienta mujer, de que una mujer se sienta hombre, de que usted puede tener una relación de pareja con otro ser igual a usted. La Biblia, yo creo que usted dirá, una cosa, un escrito que se hizo hace años y hoy en día dice, y es actual. Es lo interesante de las verdades bíblicas que se van propagando y son interesantes. Dice, a su imagen Dios lo creó, hombre y mujer. No hay términos intermedios. Hombre y mujer. En autoridad sabemos que Dios estipuló que el hombre fuese la cabeza en el hogar. Y eso nadie discute, ¿verdad? Pero hoy en día, si usted nota aquí, cuando dice hombre y mujer lo creó, es que Dios está dando el mismo lugar de dignidad al ser humano. No estamos hablando de la autoridad, sino de dignidad. Y es por eso que, como dije al principio, la palabra de Dios no tiene lugar para el machismo, no tiene lugar para estos feminicidios. Como bien dijo alguien una vez, la cura del feminicidio no está en la psicología, no está en que la gente vaya a consejeros matrimoniales o conductuales. La respuesta está aquí. La gente se ha alejado de aquí. La humanidad se ha alejado de Dios. Y por eso vemos a diario cómo enfrenta a lo que es el juicio divino en cuanto a todos estos aspectos. Entonces, si volvemos a la confesión en cuanto a la semejanza de Dios, y que es un tema que es muy debatido a nivel teológico, y no desde ahora, esto viene siendo desde el siglo XV, siglo XVI, se ha discutido aún, dije de Agustín, que todavía más para atrás, que es del siglo III al siglo IV, o sea, se ha debatido en cuanto a lo que es la semejanza de Dios en el hombre, pero es interesante, y qué mal que no tiene la confesión, pero lo que tiene la confesión, pueden ver y notar que hay 4 aspectos que nos da la confesión, y es interesante hacerlo notar. Dice, en conocimiento, porque es consciente de la realidad de su creador. Dice, en su justicia, una justicia verdadera y original que fue puesta en el hombre en el huerto del Edén, pero en santidad, que habla de la moralidad y de la ética. Y nos dice también en la verdad. Es una santidad tal cual que había allí en el huerto del Edén, que el hombre tenía el contacto directo con el mismo Dios viviente. Es una santidad tal que describe que estaba la ley escrita en sus corazones. Y el énfasis mayor, yo creo que lo notaron ellos cuando elaboraron. Recuerden que nuestra confesión es hija de la confesión de Westminster. Ellos creo que notaron, y no soy teólogo, pero creo que ellos notaron que si usted se da cuenta, esos 4 aspectos, el conocimiento, no le llama la atención, la justicia, la santidad y la verdad. Creo que el énfasis mayor en estas cualidades tuvo mucho que ver porque estas fueron las cualidades permeadas por el pecado. Porque esta semejanza del hombre, cuando interrumpió el pecado en el hombre, quedó manchada. O como dijo Agustín no le puso maquillaje, dice desboronada la imagen de Dios en el hombre. Y yo le hago una pregunta a la audiencia y pueden levantar la mano. ¿Cree usted que la imagen de Dios se perdió totalmente en el hombre? ¿Cree usted que la semejanza, que esa imagen y semejanza se perdió totalmente en el hombre? No. ¿Quiénes están de acuerdo con la hermana Saed? ¿O quiénes están en desacuerdo? ¿Hermano Isaac está en desacuerdo? Pues vamos a ver. ¿Qué tal? Yo decía, vamos. Están de acuerdo.
Pues sí, hermano, es como bien dice el hermano Zaira, sí, la imagen de Dios no se perdió totalmente en el ser humano, porque hoy en día vemos aspectos en el ser humano, y si leímos, recuerden en la clase pasada cuando hablábamos de Romanos, que tienen la ley inscrita en sus corazones, ellos ven la realidad, ellos saben que hay un Dios, ellos saben que hay un Creador, pero lo niegan en sus hechos, lo quieren negar y lo quieren socavar, y eso es imborrable en la vida del ser humano. Por eso nadie puede en el juicio final justificarse delante de Dios. Nadie podrá tener lugar de justificación. ¿Por qué? Porque esa imagen no se borró, y vemos en muchos aspectos, y lo veremos más adelante, cuando esa imagen se restaura nuevamente en el creyente. Cuando venimos a Cristo, esa imagen se restaura, y lo vemos en Efesios, en algunos capítulos como Colosenses, pero en Efesios específicamente en el capítulo 4, verso 24, cuando dicen que se pongan de la nueva naturaleza, creada para ser la semejanza de Dios, que es en verdaderamente en justo y santo. Eso, cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, es restaurada. Entonces, siguiendo lo de Agustín de Hipona, cuando él dice imagen y semejanza, toda imagen es similar a quien es imagen, pero sin embargo no todo lo que se asemeja a algo es también imagen de él. Él relata y dice, vemos una imagen, un cuadro, vemos allí el cuadro de alguien, está reflejando la imagen de esa persona, pero no está reflejando quién es la persona. O sea, no está reflejando si esa persona tiene un temperamento violento, no está reflejando si esa persona es dulce, si esa persona es amable, no está reflejando nada de eso. Pero Agustín de Hipona dice algo interesante. ¿Por qué entonces cuando se dijo que el hombre se hizo a la imagen y a la semejanza, pudiera haber alguna imagen diferente? Y él dice, absolutamente no. Ella misma es la semejanza de Dios. Ella misma es la semejanza de Dios porque refleja a Dios mismo. La discusión de que por muchos años, por muchos siglos, no años, siglos, de que qué es la imagen de Dios en el hombre, si es física, si las orejas de nosotros son la imagen de Dios, si es la forma física, si es las características inaptas, o sea, que no son palpables, inmateriales. ¿Qué es la imagen de Dios en el hombre? Se discute, pero en cuanto a lo que creo que la base bíblica, y como bien dicen algunos autores, habla acerca de lo que bien estipula allí la confesión, cuando habla del conocimiento, cuando habla de la justicia, cuando habla de la santidad y la moralidad y la ética y la verdad. Entonces, hermanos, para no cansarle tanto, ¿verdad?, de este aspecto, dice el Catecismo de Heidelberg, insiste que Dios hizo al hombre bueno a su imagen, Dios lo creó bueno a su imagen, en verdadera justicia y santidad, para que conociera rectamente a Dios su Creador y viviera con Él en la felicidad eterna. Vamos a buscar otra cita en Colosenses capítulo 3, verso 7 hasta el verso 10, y vamos a cerrar con este primer aspecto. Si no tienen alguna pregunta, Colosenses capítulo 3, verso 7 hasta el 9. Dije hasta el 10, perdón. Juan Esteban. Quería dar un comentario rápido. Hablabas de ejemplo de que sobre el aborto, y siempre para poder llegar a ese tipo de asuntos o a ese punto se necesita quitar la dignidad humana que Dios ha dado. Muy bien, dilo otra vez, Juan Esteban. Me gusta. Para llegar a ese punto, primero se necesita quitar la dignidad humana, ese valor intrínseco que todos nosotros tenemos, que Dios nos ha dado. Y eso es lo que hace la humanidad hoy en día, para llegar a ese punto. Y necesitan, otra palabra, es deshumanizar. Así como los nazis llegaron a deshumanizar a los judíos antes de hacer lo que tenían que hacer y decir que ellos eran una raza inferior, de la misma manera en el aborto se necesita deshumanizar al bebé en el vientre de la madre para llegar al punto. Incluso algunos dicen que es ni siquiera humano lo que está dentro. Exacto. Y muchos argumentos, no me gusta mezclar la parte de la medicina con él, pero muchos de esos argumentos que ellos alegan de que si la madre se ve en peligro, en riesgo,
¿Cuántas cesáreas yo no he recibido de niños que la mamá le sube la presión, que la mamá tiene algún problema? Eso es mentira, eso no es verdad. Y que si la madre está en riesgo, ¿qué médico va a decir y que no, déjenla morir? Para que eso es, como dije ahorita, quieren romantizarlo, porque eso es mentira. En la práctica médica eso no es verdad. Una madre con una preeclampsia, a ningún médico se le ocurre decir que no, que ella evolucione bien y que se le exploten los demás órganos. Eso es mentira, eso no es verdad. Ningún ginecólogo se va a atrever a eso. O sea, que a la final hay mucha mezcla de lo que bien dijo Juan Esteban, y el asunto es que me gustó y excelente palabra, es a la final. ¿Qué es, Juan Esteban? Como repítelo otra vez. La dignidad humana. A la final es eso. Eso no es verdad, eso. Bien. Colosenses capítulo 3, versos 7 hasta el 9. ¿Alguien lo tiene? Bueno, Matías. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Así es. El 9 falta. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Se han quitado la vieja naturaleza, y una vez cuando venimos a Cristo Jesús nuestro Señor, es que volvemos a la restauración de lo que es esa imagen allá en Edén. Entonces, el segundo capítulo, que es el segundo argumento que hablo acerca de lo que vemos allí, es que del polvo de la tierra. Y nos llama la atención en Génesis capítulo 2, y vamos otra vez allá, que dice del polvo de la tierra. Y esto tiene implicaciones prácticas, teológicas, cuando dice en el verso 7, capítulo 2, pueden ir allá. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Dijimos que vamos a hablar de eso en el capítulo 31, en el estado intermedio, sobre el alma, el espíritu, si hay una tricotomía o si hay una dicotomía. Eso lo veremos en ese capítulo, por eso vamos a detenernos allí. Pero el punto es que cuando habla del polvo de la tierra, nos llama a reflexión a tres verdades que queremos anunciar. Y es el primero, el llamado a la humildad. El segundo es un llamado a la dependencia de Dios. Note allí, dice, luego de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Dios sopló el aliento, sopló. O sea, ¿qué quiere decir eso? Eso nos llama, hermano, a considerar de que nuestra dependencia a Dios, mientras en esta vida y también en la postera, depende de Él. No depende de mí. No depende de lo que yo haga, depende de Dios. Es un llamado a la dependencia de Dios. Dios sopló su propio aliento para darnos vida, y esto nos enseña que separado de Dios nada podemos hacer. Y el tercer argumento, y es el más importante que quiero señalar, es que es un llamado a la unidad, una unidad en amor con otros hermanos. Nadie está por encima de nadie, no es por mi nivel académico, no es por mi posición económica, no es por mi cultura, no es por mi país de origen, no es por lo que yo sea. Nada de eso me llama a ser superior a otros, sino que todos somos hermanos en Cristo Jesús, porque somos semejantes, hechos de la misma simiente de Dios, cada uno de nosotros. Amén. El hermano Isaac. Sí, estoy buscando un texto en la mente, no me llega ahora bien, pero hablando de la imagen de Dios, ¿qué tan serio es esto sobre la imagen de Dios? Como decía, no me acuerdo de la cita ahora, pero cualquiera que le diga fatuo a tu hermano, tú eres como estúpido, imbécil, y etcétera. Dios, eso es un pecado no chiquito, es un pecado grande, precisamente porque el hombre, el ser humano, es portador de la imagen de Dios. Digo esto porque yo sé que aquí hay personas que no son cristianas, y también para los hermanos en sentido general, porque a veces tenemos esa palabra a punto de lanza en nuestra lengua. Y eso para Dios es muy
que nos dirijamos así a un ser humano. Para Dios eso es muy, muy, muy importante. O sea, estoy buscando la cita, repito, pero no me acuerdo ahora mismo. Pero no debemos no debemos dirigirnos así a un ser humano. Exacto, y que esa implicación teológica en cuanto a lo que es la doctrina de la antropología, bíblicamente hablando, era como bien argumentaba Juan Esteban: no hay lugar para el machismo, no hay lugar para el racismo, no hay lugar para el clasismo. En la iglesia no hay lugar para eso. Y como último ya aspecto, vamos a ver allí en el párrafo 3 un mandato activo: la ley escrita en su corazón, la ciencia del bien y del mal. Era un árbol real que se le argumentó allí al ser humano. ¿Pero para qué? Si vemos y volvemos al comentario de Agustín, dice: su nombre no proviene de los frutos que iba a producir, sino de la misma consecuencia que le llevaría la violación del mandato divino. El árbol del conocimiento, dice Agustín, en sí era bueno y su fruto era bueno, pero no era el árbol en sí lo que demandaba a Dios a la obediencia, era el concepto del árbol. O sea, dice que el del día que de él comiera, no del fruto, él nunca le señaló el fruto, como algunos quieren aumentar, que por qué Dios fue tan injusto que puso un árbol en medio del huerto si él sabía que el ser humano iba a fallar. No, es que el concepto no fue el árbol. El concepto, como bien dice Agustín, y me gustó también, y le voy a leer el comentario de Teófilo, cuando él dice: porque Dios no le mandó que no comiera del conocimiento, como algunos suponen. Eso dice Teófilo de Alejandrina. Él dice: él también quiso probar en sí si el hombre estaba respecto a guardar la dependencia de Dios. Él deseaba que el hombre fuera simple y sincero, y esto que demandara una dependencia de Dios, de él, para que en sencillez y sin malicia, así como los hijos se someten a los padres, él quería que el hombre fuera visto en la dependencia de Dios. Entonces, vemos allí, ya finalizo con este punto, de que el mundo ha luchado para borrar esta esencia de la imagen de Dios en su vida. La caída lo distorsionó todo, ciertamente, pero es más fácil apartar a Dios de mi vida, de mis asuntos, y eso hablo a aquellos que no conocen aún del Señor, y continuar mi vida desenfrenada. Y no se sorprenda que hoy en día la humanidad, respecto a esto, en cuanto a esta argumentación, ha tratado de socavar la imagen de Dios. Que hemos visto la antropología desde la perspectiva bíblica, párrafo 1, el hombre como corona de la creación e imagen y semejanza. Número 2, un concepto para meditar, que somos polvos. Y tercero, un mandato activo a la ley escrita en su corazón. Meditemos en cada día en su santa palabra, hermanos. Que cada día el Espíritu Santo vaya renovando esa imagen que se perdió en Edén en cada uno de nuestros corazones. Hermano Isaac, y ya con él concluimos. Una preguntita, Jimmy. ¿Cuál debería ser nuestra actitud con relación, hoy en día, entiendo que todavía aún se enseña sobre la evolución del hombre en las escuelas? El hombre fue, ¿verdad?, evolucionando, fue de humor y así es, etcétera. ¿Cuál sería nuestra actitud cuando a uno de nuestros hijos, por ejemplo, se le enseña eso? ¿O hay personas, por ejemplo, que todavía escuchan eso? Según, de manera práctica, tu sugerencia, relacionando este tema con el otro, ¿cuál debería ser nuestra actitud, por ejemplo, a una universidad que estemos, un profesor en la escuela? ¿Cuál debería ser nuestra actuación en ese sentido? Por eso hablaba en el primer aspecto sobre la base bíblica de la antropología, y era mi argumentación, y aunque no entre en el tema de lo que es la evolución, vemos allí a un argumento que Juan Esteban también utilizó, y en cuanto a lo que es acerca de la dignidad del ser humano. Hoy en día la ciencia, y lamentablemente, porque yo lo veo eso también en el campo que me corresponde, que me compete, la medicina, hay muchas tergiversaciones. Hoy en día se juega mucho con la verdad, lamentablemente. Entonces, argumentar de que el hombre viene de un mono, de un ser inferior, vimos bíblicamente de que eso no es así.
Vemos bíblicamente y usted dirá, pero ok, eso lo dice la Biblia, pero en cuanto al aspecto científico, si ustedes ven a la teoría de Darwin, si van a la teoría darwinista y ven allí con Mendel y con Pascal que hacen una referencia en cuanto a esto, vemos allí que muchos de los argumentos que da el señor Darwin, el señor Mendel y el señor Pascal los refutan en gran manera, y eso ya sería un tema que sería debatir de horas, que podríamos, o varias clases. Pero hay argumentos que se derivan allí que vemos de que el hombre vino solamente de un ser, y está comprobado, y eso lo vio Mendel en cuanto a lo que se llama, y lo que estudiaron biología, aunque no estudian medicina, vieron lo que se llama el mapa cromosómico. En el mapa cromosómico único, Mendel da, en cuanto a las 4 derivaciones, 4 leyes, él explica y dice claramente de que el hombre nace de la raíz de un matiz. O sea, él explica lo que son las leyes mendelianas. Y eso es falso. O sea, lo de la argumentación de Darwin vino más bien por otros argumentos, que sería ya entrar ahí. Por eso quise nada más enfocar en la parte de la antropología desde la perspectiva bíblica, pero es más o menos por ahí que anda el asunto. Bueno, yo sé que estamos ya en contratiempo, pero más bien yo me refería a cómo debería ser nuestra actitud, porque claro que mucho de lo que creemos aquí creemos lo que tú dices, pero para hacer frente a nuestra actitud, ¿qué debemos de hacer, por ejemplo, sobre el tema? Presentarle la palabra de Dios. No hay argumento, humanamente, no hay argumento. Decir que el hombre viene de un mono, decir que, bueno, Ochi me va a matar, pero alguien quiere, pero bueno, decir que el hombre viene a argumentar que viene de un mono, que nace de la evolución, vemos que bíblicamente eso no es lo que dice la palabra de Dios. El hombre está por encima de la creación, el hombre está en la cúspide de la creación, y argumentar esto en base a lo que es el hombre, o sea, enseñarle bíblicamente que no es lo correcto, no porque nosotros lo creamos, sino porque es la palabra de Dios, esa argumentación de la palabra de Dios. Ya quien se encargará de demostrar en su corazón e iluminar, la misma Biblia dice que es el Espíritu Santo de Dios. Hermana Say. En cuanto a eso, tal vez no haya una respuesta única. La circunstancia, o sea, el tipo de pregunta que nos hagan a nosotros, sea en la escuela, sea hablando con una persona en la calle, no necesariamente va a tener la misma respuesta sobre el mismo tema. Entonces, creo que tú lo mencionaste, uno, el Espíritu Santo nos va a guiar. Lo que nosotros siempre debemos orar al Señor, a que nos dé la sabiduría y ponga palabra en nosotros, como Él prometió en su palabra, que Él nos va a decir en la hora lo que debemos decir, y estar preparados, como le dicen a Timoteo, me parece que es a Timoteo, que dice que esté siempre listo para presentar defensa en cuanto a nuestra fe. Y para eso tenemos que estudiar. A veces no nos gusta, pero tenemos que estudiar, y no solamente, o sea, la Biblia y otros libros a la luz de la Biblia, porque muchas veces de esos argumentos parten, los debates se derivan de gente que no quiere creer en Dios y niega, entonces parte de ahí y se apoya en la ciencia, entre comillas. Pero hemos visto que la ciencia está de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. Entonces, el que quiere estudiar ciencia partiendo de Dios, entonces tiene una ciencia de acuerdo a la palabra de Dios. Pero el que no, entonces la refuta con argumentos que muchas veces no tienen toda la base científica. Y hay gente que habla muy bien y uno medio se confunde, pero para poder presentar defensa, entonces debemos de partir en que nosotros primero tenemos la razón porque estamos de acuerdo con la Biblia, y de ahí entonces presentar el argumento según el Señor nos guíe, pero tenemos que estudiar. Me gustó eso, ya yo creo que respondió. No, excelente comentario, hermano. Muy bien, Said. Bueno, ya, hermano, que ya Jochi me está haciendo señas hace rato, ya no hay más preguntas. No. El próximo tema, amados hermanos, es el capítulo 5, para que lo estudien en casa, sobre la divina providencia. Mira, hay páginas, y no es ilegal, que pueden descargar la confesión de fe, que la ofrece de manera gratuita, con derecho de autor, o sea, no está haciendo robo ni está haciendo plagio.
Hay páginas, hermano, y ya en el móvil, o sea, ustedes tienen algunos tablets, celulares, bájenle, hermano, porque se van a edificar. Es grande ver, o sea, la confesión hace mucho, si usted está subrayada por todos lados, esta confesión, pero cada vez que yo la leo, vuelve y aparecen cosas nuevas. Bájale, hermano, que eso es gratis, eso, el copyright ya eso se pagó, o sea que la pueden descargar libremente y eso no tiene costo ni tampoco usted está haciendo nada malo, eso ya está libre de, o sea, es libre de impuestos, es libre, la pueden descargar en cualquier página, iglesia como IBCJ la tienen en línea y la iglesia también Reformada de Lagos también la tiene en línea, que la pueden descargar, que ellos mismos dicen puede usar uso de esta confesión libremente, o sea que pueden descargarla, hermano, aquellos que no la tienen. Bien, damos gracias a Dios por el estudio de su palabra y que Él sea así iluminando en nuestros corazones. Amén.